Cada leyenda local encierra siempre un contexto real. Historias impactantes que han pasado de generación en generación, pero aquí te voy a contar la más conmovedora de ellas. Y lo haré exactamente, tal y como ocurrieron los hechos. Deja todo lo que estés haciendo y prepara los pañuelos, porque vas a llorar. Y quédate conmigo hasta el final porque te prometo que no voy a decepcionarte. Porque yo soy el documentalista. Y esto es la leyenda de Lucifer y el buen esclavo. Marianne tenía 15 años y había quedado sola en la jaula de ese mercado de esclavos. Fue en el otoño de los copos blancos. Nadie la había comprado porque estaba visiblemente enferma, débil y embarazada. Aquel día el esclavo más barato había costado 40 pagos y los dieron por un viejo desdentado. Sin embargo, antes del cierre y por 12 míseros pagos, el malvado de Alexander Davis la compró. Ya en la plantación, el médico de esclavos la revisó y le dijo a Davis que Marianne pariría en unas horas y que ambos morirían. Era inevitable. Al hombre no pudo importarle menos. Le dijo que había pagado muy poco, pero que de todas maneras trataría de salvar su inversión, y luego que fuera a la casa y que tomaría un brandy junto a los 20 hombres de seguridad del campo. Estaban celebrando que habían atrapado al maldito de ¡ay, mi Dios! Uno de los esclavos más fuertes en solo 8 horas. El médico sonrió, se burló y dijo: estos infelices supersticiosos siempre escapan río arriba. Aunque ya nadie lo intenta, ya aprendieron lo que les pasa. Y prometió que luego de atender el parto, iría a tomar esa copa. A ninguno de los dos pareció preocuparle los gritos de la joven pidiendo agua. De hecho, apenas comenzaron las contracciones, Davis llegó con un hierro al rojo vivo con el que marcaba a todos los animales y esclavos de su propiedad, y se lo apoyó en la panza. Y así nació nuestro protagonista. Entre gritos de horror de su madre, lo recibió este mundo, con un hierro caliente en la espalda que lo marcó en un segundo y lo hizo llorar durante días. Marianne murió a las pocas horas, pero contra todo pronóstico, el bebé se salvó. No le pusieron nombre porque el amo se los había prohibido. Le gustaba nombrar a los que nacían varones en sus tierras. ¿Por qué? Porque el muy bestia esperaba hasta los 4 años y primero examinaba su condición física. Ahí recién lo decidía y si los llamaba como a una fruta o a una planta significaba que trabajarían desde esa edad y hasta la muerte en los campos. No era muy original ni brillante. Así que la plantación estaba llena de niños y jóvenes llamados Cotton, Orange, Peaches, etc. Pero nuestro protagonista era bien diferente. Era tan gigante y pesado que a los 4 años ya parecía un chico de 10. Y justamente los grandotes eran los preferidos del amo y no para bien. A los más fuertes los criaba de una manera mucho más ruda si acaso eso era posible. Lo hacía para que se endurecieran más y resistieran lo que fuera. Así podían trabajar todo el día como hacheros, constructores, carpinteros y, si lograba maltratarlos lo suficiente como si se trataran de perros de pelea, el muy infame pensaba que podía venderlos como luchadores mandinga. Y todos sabían que en esos combates las apuestas eran fuertes y pagaban bien la libra de carne. Era tan desalmado con estos niños grandotes que para ponerles un nombre los golpeaba primero con todas sus fuerzas en la espalda con una vara y luego los llamaba igual a lo primero que gritaban al recibir el azote brutal. Nuestro protagonista entonces fue llamado No.
porque cuando Davis lo golpeó, aquel angelito de 4 años dijo: «No, no, por favor, Señor, duele. No, no, por favor, Señor». Y comenzó a llorar desconsoladamente. El amo quedó sorprendido por su tamaño. Entonces decidió darle a Nono un tratamiento especial y eso, claro está, significaba más castigos, más tormentos y con mayor frecuencia. Cuando Nono cumplió 10 años, a Davis ya le había quedado bien claro que el muchacho tenía un serio problema mental y de la peor clase a sus intereses porque, contrariamente a lo que su despiadado amo requería, parecía que Nono solo estaba dispuesto a abrazar, alegrar, consolar y regalar o compartir lo poco que tenía con el que estaba sufriendo. Incluso, su mayor diversión era sonreírle a las mariposas y saludarlas con la mano cuando pasaban volando. El enorme cuerpo de Nono estaba lleno de marcas profundas por los castigos, pero su alma era tan pura como el agua del manantial que nacía río arriba. Pero Davis, lejos de conmoverse por la inocencia absoluta del muchacho, no dejaba de azotarlo, quemarlo con agua caliente o colgarlo de los brazos, y le hacía todo eso con la esperanza de volverlo bravo para la lucha. Sin embargo, lo único que lograba es que el muchacho llorara y repitiera: «No, no, Señor, por favor». Cuando finalmente lo soltaban, el dolor y el miedo se reflejaban con fuerza en su mirada. Pero no había señal alguna de odio o venganza. A los 14 años lo enjauló, y por más que trataron de enseñarle a pelear, el chico no quería. Si alguien se acercaba para darle un golpe, lo primero que Nono hacía era tratar de abrazarlo con afecto. Luego recibía el puño en medio de la cara y se ponía a llorar porque no entendía qué había hecho mal para que fueran tan crueles con él. En su mente libre de maldad, soñaba con una caricia, con un gesto de bondad, pero todos parecían querer lastimarlo. Todos excepto Pascuala, una niña mulata recién comprada que fue destinada a la cocina del amo Davis y su grupo de 20 empleados armados que mantenían a los esclavos aterrorizados. Pero ella se escapaba de la casa por las noches para llevarle algo de pan y agua fresca. Pasaba su pequeña mano por las rejas y consolaba a Nono cuando estaba lastimado. Un año después, las cosas empeoraron. Ya era el hombre más alto y corpulento de todo el estado, y probablemente uno de los más grandes que Alexander Davis hubiera conocido. Entonces el maldito tuvo una idea. Estaba claro que Nono jamás sería un asesino despiadado, pero si lograba que luciera bien bravo, podría venderlo por una buena suma de dinero al circo como atracción. Por otro lado, había descubierto que Pascuala y él eran cercanos. Entonces, el maldito la usó de carnada. La engañó diciéndole que iba a liberar a Nono de la jaula, que estaba arrepentido por todo el dolor que le había producido y le pidió a la niña que cocinara un pastel y por la noche podría invitar a Nono a la cocina de la casa para comerlo. Pascuala nunca había estado tan feliz. Hizo el pastel con una forma de mariposa increíble y hermosa. El resto de las cocineras le aplaudieron. Por la noche Davis llegó con el médico y 5 de sus guardias. Le dio la llave de la jaula a Pascuala y le dijo que fuera a buscar a Nono y luego podrían ir a la cocina a comer pastel. La niña abrió los barrotes, despertó a Nono y le dijo: «Hoy es el día más feliz de mi vida. Comeremos juntos un pastel». Nono la interrumpió diciendo asombrado: «¿Pastel? Sí. ¿Y nos dejarán guardar un poco para los demás niños?» Y comenzó a saltar de alegría de solo imaginarlo. Pero Pascuala lo calmó con una sonrisa y le dijo: «Todavía falta lo mejor.
porque el pastel lo cociné especialmente para ti, y con forma de lo que más te gusta ver y saludar en este mundo. Nono abrió los ojos y, llorando de ilusión, adivinó. ¿Un pastel de mariposas? Y ambos fueron riendo, tomados de la mano, hasta la casa. Sobre la mesa de aquella cocina enorme estaba el pastel. Con ambas manos en el corazón por la alegría que sentía, Nono entró feliz y contento. Entró sin sospechar nada. Apenas cruzó la puerta, 3 sogas gruesas lo sujetaron del cuello y los brazos. Pascualita gritó: «¡No! ¿Por qué le hacen esto?», de la forma más desgarradora en la que la niña puede gritar, y no lo hizo por sentirse tonta por haberle creído a Davis. No lo hizo por la sorpresa. No, gritó así porque vio en la mirada de Nono una tristeza enorme. La que tienen los que se sienten traicionados y no entienden por qué. Uno de los matones tomó a la niña de los pelos. Entonces por primera vez vieron a Nono reaccionar. En vez de aceptar con dolor y resignación el castigo como lo hacía siempre, al ver a Pascuala en peligro, caminó hasta ella arrastrándolos a todos. Y entonces Alexander sacó su cuchillo y se lo puso en el cuello a la pequeña mientras decía: «Tranquilo, Nono. Tranquilo». Y el buen esclavo obedeció rogando: «A Pascuala no lastimar, a Pascuala no lastimar, lastimar a Nono, lastimar a Nono, pero a Pascuala no lastimar». Lo amarraron a la pesada mesa y encerraron a la niña en una despensa. ¿Por qué lo sujetaron con fuerza en el interior de la casa? Pues porque el médico lo había pedido, ya que, bajo ningún concepto, haría dentro de aquella jaula y a la vista de los demás esclavos semejante operación. Les cuento, el hijo de puta de Davis quería desfigurarlo, hacerlo ver como un monstruo. Hasta había dibujado diferentes opciones para que el médico ejecutara con su bisturí sobre la cara de Nono. ¿Para qué? Para venderlo como un fenómeno. Ya lo habían acordado por la suma de 4,000 pagos. Si era tan alto, feo y amenazante como el maldito le había prometido al dueño del circo Estelares, a nadie parecía conmoverle los gritos que Nono hacía cuando lo cortaban en la mesa. Desde la frente hasta la mejilla, sacándole también uno de los ojos. Pero los demás esclavos comenzaron a acercarse a la casa y preguntaban enojados si esos alaridos eran del bueno de Nono, pero no pudieron hacer demasiado. Unos disparos de advertencia y la presencia de los sabuesos fueron suficientes. Esos perros infernales y expertos en cazar a todos los que se animaban a escapar río arriba daban más miedo que la mismísima muerte. Cuando terminaron realmente parecía un monstruo. Davis estaba satisfecho y lo pusieron otra vez en la jaula inmunda sin darle siquiera un poco de agua. Apenas lo dejaron solo, Pascuala se arrodilló a su lado. Le pidió perdón y le dijo que le prestara atención. Nono levantó la cabeza extenuado y ella gritó de horror al verlo tan lastimado y, llorando, le dijo: «Lo que te han hecho hoy, mi querido Nono, mira, lo que te han hecho por mi culpa. Voy a huir. ¿Tienes fuerzas para venir conmigo?». Nono agitó la cabeza de un lado a otro y casi pierde el conocimiento. Pascuala le gritó: «Escúchame con atención. Aún tengo la llave de la jaula. La dejaré abierta. Escucha, yo me iré río abajo. Nunca me buscarán porque ahí tras los árboles rojos empieza Huecubú Mapú, el país del diablo, y nadie entra ahí.
Ni siquiera las tribus de las aguas se animan a hacerlo. Y te juro, amigo mío, que aunque el que camina tras los pastos altos me atrape y me arrastre al infierno, estaré feliz de no morir aquí. Ahora no te desmayes y escúchame bien. Tienes unas horas para recuperarte. Cuando se den cuenta de que no estoy dentro de la despensa, cuando noten que me escapé por la ventana alta y me fugué de la plantación, ellos saldrán a buscarme con perros y se irán río arriba, a donde siempre van los que escapan. Tú espera a que se pierdan de vista y corre al otro lado, hasta Huecubú Mapú. Allí, pasando los árboles rojos, yo te esperaré y podremos ir hasta los campos de los Terranova, donde escuché que tratan bien a los esclavos. A media mañana el ruido de los perros despertó a Nono. El dolor que sentía era terrible. Con el ojo que le quedaba los vio salir a toda prisa río arriba y se dio cuenta de que aquello no había sido un sueño. Pese a que los sabuesos querían ir hacia abajo, Davis y sus hombres, armas en mano, los llevaron hacia donde siempre huían todos, y ninguno llegaba demasiado lejos. Entonces esperó unos minutos, abrió con timidez la puerta que Pascuala había cumplido en dejar sin llave y, malherido como estaba, salió a toda velocidad hacia los árboles rojos que veía muy a lo lejos, casi al final del inmenso valle. Al atardecer los atravesó. En el camino encontró una mantilla blanca y algunos dibujos de mariposas que había arrojado Pascuala para marcarle el camino. Ingresó a los pastos altos cuando era de noche y allí vio un gran árbol seco y a la niña que agitaba su mano. Ambos se abrazaron y la pequeña solo repetía: Perdóname, Nono, perdóname, Nono. Yo solo pensé que comeríamos pastel. Mira cómo te han dejado. Debemos apurarnos, estamos en peligro. Nono comenzó a temblar y dijo: Mariposa, señalando hacia arriba y por detrás de Pascuala. Pero la niña no encontró ningún signo de felicidad en su amigo al ver una mariposa. Hasta eso le habían robado su mayor alegría, y le volvió a pedir perdón. Pero a Nono se le fue el color de la cara cuando, señalando, dijo: ¡Mariposa! Pascuala volteó y lo vio. Ahí estaba Lucifer, en toda su magnitud, con alas bestiales desplegadas y 4 metros de alto. Su armadura negra y roja combinaban con la barba en punta y los ojos encendidos. Ambos corrieron a refugiarse bajo el árbol y al darse la vuelta Lucifer había desaparecido. Respiraron agitados y quisieron correr más hacia el sur, pero se lo toparon de frente. Ahora parecía un humano más. Estaba vestido con un fino traje negro, sombrero de ala ancha y botas con espuelas de plata. Señaló a la niña y le dijo: ¿Sabes quién soy? Di mi nombre. Eres Huecubú. Lucifer asintió con la cabeza y la niña, temblando, le hizo una reverencia. Luego señaló a Nono y le ordenó: Di mi nombre. Pascuala le susurró por lo bajo: Dile Huecubú. Pero Nono estaba tan asustado que dijo: Mariposa, águila, mala. Lucifer encendió sus ojos y señalando el camino por donde habían venido les dijo: Este es Huecubú Mapú, mi país, el lugar que Dios me ha dado y donde me permite dejar de ser Satanás y ser quien quiera ser. Entonces aquí elijo ser Lucifer y elijo no ser molestado. Y haciendo sonar las espuelas de plata mientras daba pesados pasos, caminó de lado a lado como un puma y les gritó:
Ahora vuelvan por donde vinieron o sufrirán como nunca. A lo lejos se escuchaba el ladrido de los sabuesos. Esta vez les hicieron caso y Davis y sus hombres no tardarían en encontrarlos. Pascuala gritó: «No, si vuelvo me colgarán de los árboles y los perros se comerán mis pies como hicieron con Ay mi Dios y a Nonó lo van a vender en ese circo. Déjanos seguir en esa dirección, te prometo que no traeremos problemas». Pero Lucifer perdió la paciencia y les ordenó, diciendo: «Duerme». Y la niña cayó al suelo al instante. Nonó pensó que Lucifer la había dañado y quiso cubrirla parándose frente a ella, pero las heridas y el esfuerzo finalmente lo vencieron y cayó al suelo con gran estruendo. El infernal sabía que algo diferente había en ese gigante. Lo sacudió para despertarlo, pero al tocarlo, sintió un dolor enorme en el corazón. Entonces puso su mano en la frente de Nonó y Lucifer se impregnó de todo el sufrimiento del joven. Pudo sentir su inocencia, su santidad y todo lo que esos malditos le habían hecho. Cada golpe, cada humillación y tortura y lo soltó de inmediato. Enseguida se dio cuenta que algo extraño pasaba en él. Se tocó las mejillas y encontró lágrimas, gruesas y cristalinas, que no paraban de brotar ante injusticia semejante, y acongojado como nunca se ha visto a nadie más, cayó de rodillas y abrazó a Nonó, que yacía al lado de Pascuala. La niña vuelve en sí e interrumpe con un grito cuando ve los ojos brillantes de los dos sabuesos que vienen corriendo para atraparla. Para eso están entrenados. Corren sin piedad y están a centímetros de morderla, pero Lucifer secó sus lágrimas y les ordenó en perfecto alemán: «Bleib, komm, set dich», que significa «quieto, ven, siéntate». Y los sabuesos se detuvieron al instante y justo a tiempo. Luego van hacia él moviendo la cola y se sientan a sus pies. Pascuala señala a Nonó y le pregunta: «¿Qué te pasa? ¿Por qué respiras así? ¿Por qué pareces dormido?» Lucifer responde: «Tu amigo morirá pronto. Solo mi padre puede salvarlo ahora. Y él no viene muy seguido por aquí. Pero no te preocupes, Nonó irá directo a su encuentro. No puedo creer lo que le han hecho». Y con los ojos inundados de lágrimas otra vez, vio cómo Nonó respiró por última vez. Tomó la mano de Pascuala y falleció. Como Lucifer lo había dicho, el alma y el espíritu del sufrido Nonó salieron de él en forma de 1.000.000 de mariposas brillantes, y luego de revolotear cerca de la niña, volaron directo a las estrellas. Pascuala gritó desconsolada. El infernal se acomodó el sombrero, le prestó a la niña su pañuelo y le dijo: «Nada más puedes hacer aquí. Tú sigue hacia el sur. Luego de las aguas hallarás una tribu que saldrá a tu encuentro. No dejes que se acerquen. Grítales: Walichu, y te dejarán pasar. Al amanecer llegarás a los campos de los Terranova y Parkins». Pascuala no paraba de llorar a su amigo muerto y Lucifer le dijo: «Ya vete». Y señalando donde venían las antorchas de los hombres repitió: «Ya vete que tengo asuntos que atender». Y poniendo sus ojos en rojo, dijo a los perros: «¡Fup!». Y ellos caminaron junto a él a través de los pastos altos. Las espuelas de plata sonaban al compás de los pesados pasos.
¿Quién de ustedes es Davis?, preguntó cuando los tuvo frente a frente. El infame se sintió seguro tras las armas y levantó la mano con confianza. Pascuala escuchó a lo lejos los gritos de terror que indican justicia. El gruñir de los perros, los disparos, los ruidos espantosos del crujir de los huesos y los alaridos y súplicas y más súplicas y súplicas y gritos y... 20 minutos después ya nadie gritaba. Entonces volvió a salir de los pastos altos, sin mancha alguna en las finas prendas. Uno de los perros traía el brazo de Davis y el otro parte de la cabeza. Pero comenzaron a gruñir. Notaron que había algo tras el árbol. Lucifer señaló con un dedo al que estaba de pie al lado de la niña y le gritó: «Hermano Gabriel, tú no deberías estar aquí». El arcángel Gabriel, con una radiante armadura dorada, se acercó. Apoyó una mano en su hombro y le dijo: «Hermano Lucifer, de entre todos, mi preferido, y el que carga con la tarea más pesada por amor infinito a nuestro Padre, sigue mostrando a los hombres el camino que los aleje del Padre y permite que elijan. Esa es tu tarea. Pero te encuentro aquí, destrozando hombres». Lucifer apoyó su frente en la de Gabriel y lloró mientras le decía con los dientes apretados: «Hombres, no sabes lo que esos le hicieron. Juro que pondré 3 legiones a torturarlos por toda la eternidad en el infierno». Gabriel lo estaba por reprender con dulzura, pero Pascuala comenzó a golpear su armadura y gritarle mientras señalaba el cuerpo de Nonó: «¡Revívelo! ¿Acaso no te envía Dios? ¡Revívelo!». El arcángel se apiadó de ella. Pero Lucifer le preguntó: ¿de veras quisieras eso? Es porque no sabes la verdad. Si vieras la recompensa de los que son como los niños, de los puros de corazón, te prometo que jamás querrías que él vuelva aquí, donde los hombres son capaces de hacerse esto, los unos a los otros. La niña quería pensar que así era. De veras lo deseaba, pero moviendo la cabeza de un lado a otro se lamentó diciendo acongojada: «Al menos me hubiera gustado despedirme, decirle que siempre lo llevaré en mi corazón». Gabriel y Lucifer se miraron y asintieron con la cabeza. Susurraron una oración en un lenguaje extraño, probablemente enoquiano. Y de pronto, los vientos se agitaron. Ambos sonrieron y señalaron al horizonte. Le guiñaron un ojo a Pascuala, que al darse vuelta, giró de emoción y cayó de rodillas levantando los brazos al cielo. Frente a ella estaba Nonó, como un ángel más, con unas hermosas alas doradas, saludando con su mano a la niña mientras daba vueltas en el aire gritando: «Mira, amiga mía, y Dios también me ha dado pastel, todo el pastel que quiera comer, y me obsequió estas alas, mira, ya nada duele, amiga, no hay jaulas en el cielo, y ya nada duele». Pascuala lloraba y reía de felicidad. Sabía que el encuentro era una despedida, así es que comenzó a perseguir a su amigo corriendo de un lado a otro, mientras Nonó surcaba por los aires en piruetas divertidas. Jugaban juntos por última vez, como niños felices, por primera vez. Nonó le dijo: «Adivina qué soy, amiga, adivina qué soy». Y volando como una mariposa, se paró frente a la niña y la abrazó. Y Pascuala
llorando. Le digo, sé lo que eres, amigo. Eres libre. Nací en las sombras sin más dirección. Forjé mi fuerza en la desolación. Me dieron hambre, me dieron temor, pero mis alas nacían del sol. Me hablaron siempre de obedecer, de arrodillarme sin preguntar. Pero en mis sueños veía el amanecer, donde las cadenas no pueden llegar. Yo solo quise volar como el viento sobre el mar, sin precio, sin dueño, sin miedo a caer, como las alas que soñé. Llamaron bestia a mi voluntad, me hicieron guerra, quise paz. Vi las estrellas brillar en su luz, donde la carne ya no siente cruz. El hierro arde, la vida duele, pero mi alma no se detiene. Yo solo quise volar como el viento sobre el mar, sin precio, sin dueño, sin miedo a caer, como las alas que soñé. El documentalista sabe la verdad, que lo que no mata te enseña a luchar. No hay latido en la eternidad, donde el amor no se puede comprar. Yo solo quise volar como el viento sobre el mar, sin precio, sin dueño, sin miedo a caer, como las alas que soñé. Maestro me nombraron y persigo la virtud. Trabajo en las sombras para servir a la luz. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Lucifer y el buen esclavo.